Saludos, bienvenidos a Camino Electoral, soy Fernando Tineo. Nuestra conversación de hoy con el consultor y politólogo Osvaldo Ramírez, quien nos dijo que no es verdad que cualquiera le gana a Nicolás Maduro. Como se dice por ahí, el que aparezca en el tarjetón de la oposición será capaz de derrotar electoralmente al candidato oficialista. No es así. La sociedad, según Osvaldo Ramírez, está esperando unidad en la oposición para salir a votar. Bienvenido, señor Osvaldo Ramírez, a Camino Electoral. Fíjese, ya pasó el periodo de inscripción, el CNE esta semana dio a conocer los aspirantes que admitió después de la postulación y todos esos candidatos llamados de oposición y el candidato oficial fueron admitidos. Vamos a empezar por allí. ¿Cómo analiza los 12 candidatos más el oficial? Sí, bueno, justamente en este momento tenemos prácticamente un escenario bastante complicado para el elector. ¿De qué se trata esto? Durante prácticamente los últimos 5 meses, la percepción instalada en la mente del elector era que iba a competir María Corina Machado en contra de Nicolás Maduro como las dos grandes ideas. Pasado el periodo de postulaciones, un periodo de postulaciones que no está exento de polémica por la forma en la que en el último minuto se inscriben dos candidatos. En el caso de Manuel Rosales, por Nuevo Tiempo, bajo el argumento de que era la única ficha que podía salvar una candidatura y preservar un espacio, y una ficha extemporánea que se inscribe por parte de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, extinta Mesa de la Unidad, que es el Edmundo González Urrutia, y que fue aceptada temporalmente. Hay que recordarle a quien nos está viendo hoy que el periodo de impugnaciones termina el 6 de abril y que efectivamente pudieran todavía alguna de estas 12 candidaturas no traspasar esa barrera del 6 de abril. Primera gran alcabala y la segunda, que llegado el 20 de abril se dé un proceso de sustituciones o de cambios de nombre, de alianzas incluso, que algunos de estos candidatos, sorpresa, que Claudio Fermín o Luis Ratti, el Pastor Bertucci, Daniel Ceballos, entre otros, digan, no voy a jugar yo la opción, no voy a ser yo, voy a plegarme a otra campaña electoral o a otro candidato, tratando de hacer la fuerza necesaria para vencer lo que es el estado previo a la postulación. Ese estado previo nos estaba indicando, de acuerdo a encuestas de ORC Consultores, el Frequency 58, cerrando el 16 de marzo, 1.125 muestras, 95% de confianza, 2.5 de error, que la elección, si llegara en ese momento a darse, estaba 70% para María Corina Machado, 22% para Nicolás Maduro, y el diferencial se repartía entre otros candidatos, donde el que más obtenía tenía cerca de 2.5%, en el caso de Benjamín Rauseo. ¿Logra el gobierno o el oficialismo desarticular a María Corina Machado cuando persigue a su entorno más cercano, la deja sin la opción electoral? María Corina Machado se saca la carta de Corina Lloris, también tapan o le colocan el obstáculo de no dejarla inscribir. ¿Han logrado desarticularla a ella? Mira, hay un tema. Yo creo que la operación que está hoy en efecto es, la primera, tratar de bajar al elector del barco. ¿Okay? La no participación de María Corina Machado, medido en encuestas, nos estaba dando la pérdida de caudal electoral de cerca de 17%. Bajaba la participación de 60% a 43%. Y eso le conviene al oficialismo. Es un primer detalle fundamental. La gente simplemente dice, si no está la candidata por la que yo quiero votar, me bajo del barco. Luego viene el efecto trasvase, el efecto, bueno, le voy a levantar la mano a Corina Lloris, sacan de la jugada temporalmente a Corina Lloris. Yo creo que este tema todavía no lo vamos a tener desvelado, esta incógnita de la ecuación no la vamos a tener resuelta, probablemente hasta llegado el 18 de julio, quizás el 20 de abril vas a tener algunas muestras de buena voluntad o no, o de la negociación dentro de la plataforma unitaria en relación con este tema. Y además de ello, lo que representa una situación aún mucho más compleja, que es romper la unidad perfecta que hubo, al menos de palabra,
hasta principios del mes de marzo. Porque esto, en la medida que se fue acercando el periodo de postulación, quizás comenzó un juego de decir hasta dónde yo voy a llegar con una persona o no. ¿Qué falta y qué elemento yo creo que está en juego? Es tratar de quitarle la esperanza al votante de que se pueda alcanzar el cambio político, un cambio político conducido en este caso por María Corina Machado o por su designada, que en este caso estábamos hablando de Corina Lloris, asumido dentro de la unidad. Problema, hasta ahora eso está intacto. El problema yo creo que significativo va a entrar en el día en que efectivamente cortes esa esperanza y logres también cercenar la capacidad de transferencia. Es decir, si yo, María Corina Machado, le levanta la mano a alguien, eso no sea efectivo porque simplemente ya el elector se decantó por dos o tres opciones. Opción 1, no voto, me bajo del barco. Opción 2, migro hacia otro candidato de manera temporal. Opción C, bueno, vuelvo a apoyar a la opción de gobierno, entendiendo incluso que parte del caudal de votos de María Corina Machado provenía de parte de ese chavismo blando, de ese oficialismo descontento con la gestión gubernamental. Fíjese, para no pasar por alto el tema de si es posible que en este momento haya negociaciones detrás, tratando de abrirle esa puerta a María Corina Machado a través de Corina Lloris, de que se puede inscribir en el país. Estuvo o están todavía los negociadores noruegos. Uno de ellos dijo: las negociaciones pertenecen a las partes venezolanas y a ellas corresponde decidir el camino a seguir. Esto en una reunión que sostuvo con Jorge Rodríguez y por otro lado con Gerardo Blay. Supongamos que se está refiriendo a los acuerdos de Barbados y allí estaba establecido el tema de las inhabilitaciones y todo eso. ¿Usted cree que esa visita de Noruega pueda conllevar a esa negociación de la que yo hablo? Mira, yo creo que la negociación está en un punto muerto. Incluso hay un problema significativo. De cada una de las partes, de un lado tienes una parte monolítica, a pesar de tener 10 representantes. Un lado es claramente el gobierno. Del otro lado, tú tienes a 10 signatarios que entre ellos pueden jugar temporalmente algunas coaliciones o no, pero en realidad allí tú estás observando 3 o 4 inclinados a mantener una candidatura, al menos de Manuel Rosales, interpretando que pudo haber algunas condiciones mínimas y que no se va a cerrar por completo el espacio democrático, y otros diciendo hubo una ruptura interna, hubo una traición, como la puede interpretar cada quien, porque esto es importante, es más la visión del elector sobre este hecho mediático y político, y decir hasta dónde se incumplieron o no los acuerdos de Barbados. Si hoy Noruega se sienta y dice, bueno, ¿a quién escucho? ¿Qué pienso sobre efectivamente si hay o no incumplimiento de acuerdos y quién denuncia que se incumplió? Tú pudieras tener un problema bastante significativo dentro del seno de la plataforma unitaria, al algunos decir estamos en la ruta, no se han incumplido, y al otros decir sí, señores, se incumplieron de manera importante, y no tener coincidencia. Mira, el caso de Rosales es bastante paradójico. Si bien puede ser el gobernador del estado Zulia, gana por medio de un voto de unidad. Gana también por efectos de una gestión anterior que el elector consideraba nefasta y que simplemente ya no quería tener al gobernador anterior. Eso le abre el camino a Manuel Rosales a la gobernación. Pero previo a este momento, y ya desde el año pasado venía sonando el nombre si Rosales era o no el abanderado de Nuevo Tiempo para la primaria, colocan a alguien tapa, que luego retiran, pero deciden no someterse, que deciden no medir su capital político. Ya desde el año pasado comenzábamos a ver altos niveles de rechazo en el clúster oposición a un liderazgo de Manuel Rosales. Dato que hoy, el 16 de marzo, da 64% de rechazo en la oposición, 12% de agrado. Construir una candidatura con 12% de agrado en el clúster específico tuyo puede ser muy cuesta arriba, no estoy diciendo que sea imposible. La intención de voto de hoy de Rosales es de 1%. Claro, está presente María Corina en la ecuación y todavía no está claro hasta dónde quien me diga ella como una opción, es decir, Corina Lloris
o quien me diga posteriormente, pasada la alcabala del 20 de abril, que ya tienes asentadas las candidaturas formales, porque todavía falta un tiempo para saber quién pasó la impugnación y si efectivamente hay estos retiros o estos cambios de apoyos dentro de candidatos, termine de configurar a nosotros hasta dónde tiene Rosales un punto de partida relativamente cómodo o no para una candidatura presidencial. La ficha de Edmundo González es una ficha que está allí, pudiera ser utilizada, por ejemplo, por esta figura, María Corina, apoyarla después de esa alcabala de la que usted habla y ella ser la que le levante la mano y lo apoye. ¿Qué haría la gente en ese Mira, caso? puede ser un escenario, pero yo creo que va a depender más del mundo hasta dónde él está cómodo o no con una candidatura, porque probablemente fue un nombre circunstancial en la medianoche de ese 25 de marzo, hacia el 26 de marzo, para tener un nombre y proteger, entre comillas, una posición, una tarjeta. Habrá que ver si efectivamente quiere ser candidato. Yo creo que eso es una pregunta válida que tiene que hacérsele a una persona. Y luego de ello, ver hasta dónde, porque yo creo que esto va a ser el tema complejo de los endosos, hasta dónde esperar o hasta dónde potenciar una candidatura, llegado el momento de la verdad. ¿Cuál es ese momento de la verdad? Bueno, el momento de la verdad puede ser 15 días antes de la elección. Va a depender del pulso de la opinión pública, del pulso de la intención de voto. Va a depender efectivamente de hasta dónde hay concesiones o hasta dónde no hay concesiones en avanzar en una negociación que permita realmente correr a María Corina Machado o a Corina Lloris, que sale del marco de la presión interna y entra probablemente en el marco de las negociaciones internacionales. Y hasta dónde yo creo que es mucho más complejo, porque si hay una amenaza, la comunidad internacional interpreta que lo que estás viendo hoy como potencial elección, si es libre y justa o si no lo es, si es una ilusión de elección o si efectivamente es una elección válida, que le permita darle el aval de que efectivamente Venezuela se reinserta en la comunidad financiera internacional, que haya un proceso de flexibilización de sanciones en lo económico, en lo petrolero, y que además eso conlleve a tratar de minimizar una amenaza importante, que es la potencial salida de venezolanos ante un escenario de repetición en el poder de Nicolás Maduro. Y esto nos está dando un cálculo que pivota entre 12 y 20% de gente que diría, me voy del país si Maduro vuelve a ganar. Esto es una nueva ola migratoria. Esto es una nueva presión para en lo inmediato Colombia, Brasil, hacia el norte, por supuesto, atravesando México, tema de Darién, tratando de mucha gente entrar ilegalmente a los Estados Unidos, o sea, y entendiendo el drama que ha significado la migración venezolana en la columna vertebral de América en los últimos 4 años. Cuando miramos esa candidatura de Rosales y ese escenario del Mundo González se diluye, Manuel Rosales tiene que apoyar al mundo, retirarse. No, hay que medir porque yo creo que está muy fresco. Tienes también la candidatura, a ver, dentro de lo pequeño de las otras candidaturas, tienes que ver, bueno, qué está sucediendo con el pastor Bertucci, el voto evangélico que puede ser militante y que hoy le está dando 2.5% de intención de voto. ¿Qué pasa con el conde del Guáchara, con Benjamín Rauseo y el voto que estaba alrededor de 2,5 puntos aproximadamente? O sea, son personas que no son competitivas cuando la elección estaba polarizada. ¿Qué sucede con Enrique Márquez? Con altos niveles de desconocimiento, pero que efectivamente puede tratar de colarse y decir, aquí estoy yo como una opción potable. Yo creo que, incluso pues, me atrevo también a incluir en este tema a Luis Eduardo Martínez por Acción Democrática. O sea, puedes tener una playa de personas que en la hora compleja del votante y decir, votante que quiero participar, no importa el candidato, que creo que es un porcentaje relativamente pequeño del lado de la oposición, hacia dónde se decanta de estas opciones finalmente el electorado. La hipótesis es, bueno, se retirará Manuel Rosales y apoyará a Edmundo, o Edmundo apoyará a Manuel Rosales, o habrá una obligatoriedad de que la tarjeta de la MUS se le dé a Manuel Rosales, porque esto te cambia por completo las dinámicas internas de la oposición, dejando o cercenando por completo el derecho ganado legítimamente en una primaria de una candidata a poder escoger quién podía competir por ella. Eh,
Ayer vimos cómo la señora Delcy Rodríguez presentaba una ley contra el fascismo. Parecieran estar preparando eh, un escenario para ilegalizar la organización de María Corina Machado, porque habla de que los liberales son fascistas, los incluye en la ley. Y esto y habla de inhabilitaciones inclusive ganando una elección, posterior a la elección. ¿Es un escenario para desconocer los resultados? ¿Podría ser? Mira, hay un tema. Primero tienes una elección adelantada, 28 de julio. Tienes que navegar el escenario. ¿Qué pasaría si efectivamente la oposición gana una elección 28 de julio? La toma de posesión es el 10 de enero del año que viene. O sea, vas a tener prácticamente 6 meses de determinar cómo es el rumbo del país, no solo en su ejecución de gobierno o no, sino también en el pulso de la gente. Luego tienes una capa y esa capa es cómo sistemáticamente los procesos de represión selectiva siguen operando. En algunos casos mediante leyes, en otros casos mediante detenciones arbitrarias, en otros casos mediante la construcción de falsos positivos. ¿Okay? Ahí hay una realidad. Y quizás lo más complicado es hasta dónde un proceso legal puede tratar de neutralizar la capacidad de un liderazgo político de oposición de poder conducir o poder tomar decisiones que afecten la conducción de la nación. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, ¿se vota o no se vota? Primero, importante, ¿nos mantenemos en una ruta electoral o no? ¿Se llama la abstención o no? Hay gente que dice, bueno, si no hay un proceso de elecciones libres y justas, ¿hasta dónde efectivamente puedes activar mecanismos de presión interna? Yo creo que la ley está enfocada justamente en tratar de neutralizar cualquier acción que haya allí, pero también tiene un elemento en particular, que es el carácter retroactivo. Ese carácter retroactivo, al menos de lo que se conoce públicamente por las declaraciones de altos voceros en la Asamblea Nacional, busca revisar hacia atrás declaraciones de personas probablemente yéndose a hace 10 años, 12 años, en función de decir, bueno, es que esté en tal fecha, hace 8 años, 7 años, dijo una situación que es contraria a los intereses de la nación y a los intereses del partido gobernante y a partir de allí poder actuar en consecuencia. Ustedes como politólogos, ¿cómo analizan eh, eh, la reacción que pudiera tener Nicolás Maduro cercano a la fecha de la elección y viéndose que de la manera en que han venido actuando hasta ese día, aún la gente tiene la intención de votar en contra de ellos en mayoría, como dicen los números? Mira, va a depender de dos elementos. El primero, cómo es el aumento del gasto público en este periodo preelectoral. Este periodo Eso puede cambiar la formar, intención. yo creo que puede aumentar los números de votación de Nicolás Maduro temporalmente. Ahí siempre, tú has visto, siempre se observa el fenómeno de que alguien parte, tiene un punto de partida relativamente bajo, y siempre lo hemos visto con el oficialismo, y suele crecer, pero siempre es asociado a cuánto gasto público hay. Ese gasto público puede ir en formas tan clásicas como aumento de salario, como aumento de bono, frecuencia de los CLAP, contratos, etcétera, etcétera, aceitar su maquinaria electoral. O sea, tiene muchas expresiones, pero acá hay que ver a partir de ahora cómo es el aumento del gasto público y eso es importante chequearlo a través de los analistas económicos. El segundo es cómo preconfiguras o no un espacio de participación. Si yo tengo la selección de los candidatos y no permito correr a nadie que sea contrario a los intereses míos, o si efectivamente yo logro dinamitar la idea de unidad, porque creo que ese es un punto fundamental. Hasta dónde yo mantengo vivo o mitigo la idea o neutralizo la idea de que la oposición presentando un candidato único puede hacerse totalmente competitivo. Y cuidado si lo que estamos viendo hoy es la posibilidad cierta de implosionar a la oposición para evitar justamente la posibilidad de la presentación de un candidato único que logre atraer la simpatía del votante. Hoy esa simpatía del votante está acompañando de manera significativa a María Corina Machado en tres elementos: esperanza, capacidad de reconciliación y capacidad efectivamente de generar un proceso de transición. Si tú esas tres ideas las sacas de la mente del elector y generas un proceso en el cual el elector se abstenga de participar, estás ganando la batalla más importante, es decir, reducir
En la medida que tú reduces la base de votantes, en esa medida, tu base que está firme contigo, militante, 9 de cada 10 oficialistas, es altamente dispuesto a votar. Lo que tienes que hacer es pequeños ajustes para que esa minoría la conviertas en una mayoría electoral. Pero eso, por supuesto, significa hiperfragmentar el voto opositor. ¿Usted piensa que todavía esa implosión puede ocurrir? La de la oposición. Sí, y digamos que pudo haber empezado con la inscripción de Manuel Rosales, que de alguna manera esta semana Andrés Velázquez decía que comprometía la unidad de la plataforma. ¿Ese puede ser el principio de esa implosión? Mire, yo creo que hay una fractura significativa. Puede no haber acuerdos y esto lo vamos a estar viendo probablemente en las próximas 2 semanas. Y esas 2 semanas yo creo que se va a terminar de definir el rumbo de lo que es la plataforma unitaria. ¿Y tienen tiempo de aceitar? Mire, yo lo veo difícil. Yo creo que esta relación está rota. Y esa relación rota va a depender cuánta gente... Ojo, no es lo mismo que se fracture el tablero donde se sientan los dirigentes a que se fracture el tablero de la opinión pública. Porque al final del día, en la opinión pública lo que termina es impactando la visión que tiene el ciudadano para convertirse en un votante activo o no, y hacia dónde efectivamente ese voto termina canalizándose. Si hacia algo que dice esto no es oposición, a pesar de que te me vendas como oposición, o si efectivamente su deseo de cambio pasa a meterlo en el morral de los sueños rotos que ha venido atravesando la oposición durante muchos años. Una decepción más, y bueno, seguiré caminando, porque lo que yo aspiraba como cambio lamentablemente fue truncado ese sueño. Enrique Márquez decía que nadie ha llamado a la abstención actualmente y que la gente quiere votar. La gente saldría a votar solo si se señala el camino por parte de María Corina, o la gente realmente tiene intención de votar por alguien que le pueda plantear el cambio. Mira, la gente es válido que quiera votar, pero ya hoy en una elección sin María Corina potencialmente pierdes 17% de votantes, baja de 60% a 43%. ¿De qué va a depender ese 43%? La solidez de ese piso de participación, porque aquí estamos hablando de piso de participación, va a depender efectivamente de hasta dónde yo logro ver unidad o no, hasta dónde yo logro, no solo unidad es suficiente, porque yo creo que hay una tesis instalada: cualquier candidato derrota a Maduro, eso es falso. Cualquier persona que diga que yo represento el cambio derrota a Maduro, eso es falso. O sea, el elector no está funcionando de que yo voy a votar por cualquiera en una relación utilitarista, crematística. No es verdad. Y hoy sí pesa mucho, porque hay que recordar que parte importante del éxito de la primaria fue que el elector logró darle la espalda electoralmente a los partidos del status quo de la oposición. Y simplemente estos partidos del status quo de la oposición decidieron algunos plegarse a María Corina y otros seguir jugando sus propias agendas, que es justamente la expresión de lo que hemos visto a partir del 25 de marzo. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación al Camino Electoral. Muchas gracias, Fernando, y bueno, que tengan una feliz noche todos. El consultor Osvaldo Ramírez finalizó esta conversación diciendo lo siguiente: fuera de la unidad nadie es capaz de derrotar a Nicolás Maduro. Soy Fernando Tineo y esto fue Camino Electoral.